Grabación del Dr. Javier Álvarez, médico interno residente en el Hospital Santa Lucía. Enviada de manera anónima al investigador Luis Andrade. Transcripción íntegra, sin cortes. Nunca he creído en fantasmas. Durante años trabajé en hospitales, en guardias eternas, viendo morir y revivir gente. He sentido cómo se apaga un corazón bajo mis manos, cómo se enfría una piel segundos después de la última respiración. Eso te vuelve inmune al miedo, o eso creía. Pero hay una noche, una sola, que todavía me quita el sueño. Fue en 2018, en el Hospital Santa Lucía, un edificio viejo, de pasillos largos y luces amarillas. Yo tenía el turno de noche, de 10 de la noche a 8 de la mañana. A las 2:30 todo estaba en calma. Solo se escuchaban los monitores y el zumbido bajo de las lámparas. Me quedé revisando historias clínicas en el ordenador, en el pequeño cubículo de planta. Y entonces empezó el pitido. Un monitor cardíaco sonó desde una de las habitaciones del fondo. Era la 217. Pero esa habitación no tenía pacientes. Había estado cerrada desde hacía meses, después de un pequeño incendio en una de las camas. La puerta siempre permanecía con llave. Yo lo sabía porque la enfermera jefe tenía la única copia. Me levanté, caminando por el pasillo en silencio. El pitido era claro, constante, como si alguien estuviera desconectando los electrodos de un paciente. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Pensé que quizá alguien de mantenimiento la habría abierto. Empujé despacio. Adentro olía a polvo y a desinfectante viejo. El monitor seguía encendido, parpadeando. En la pantalla había una línea verde oscilante, no fija, no muerta. Una línea que se movía, irregular, como si marcara un pulso. Me acerqué. No había nadie conectado. Los cables colgaban sobre la cama vacía, moviéndose apenas con el aire del ventilador. Toqué la pantalla. Estaba caliente. No podía ser. Ese monitor llevaba desconectado meses. Apagué el equipo. Al girarme, juraría haber escuchado un suspiro. Uno largo, profundo, justo detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi tropiezo con la camilla. Pero la habitación estaba vacía. Salí rápido, cerré la puerta y anoté en el registro: alarma técnica, sin incidente clínico. Intenté convencerme de que era una falla eléctrica, nada más. Pero a partir de ese momento, las cosas comenzaron a sentirse distintas. A las 3:17, mientras escribía en el ordenador, las luces del pasillo parpadearon. 1, 2, 3 veces, y luego se apagaron por completo. El generador de emergencia tardó unos segundos en activarse, pero esos segundos se sintieron eternos. En la oscuridad, escuché pasos, lentos, húmedos. El eco venía desde el extremo del pasillo. Pensé que era el vigilante, pero cuando encendí la linterna del móvil, vi una silueta. Alta, delgada, con una bata blanca empapada. Estaba parada frente a la puerta de la 217. La luz del móvil temblaba en mi mano. Quise hablar, pero no me salió la voz. Y entonces, esa figura se giró hacia mí. Solo alcancé a ver un destello. El rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica vieja, amarillenta, y algo oscuro manchando el pecho. Dio un paso, otro. Y cuando el generador devolvió la electricidad, ya no estaba. Intenté convencerme de que había sido una alucinación del cansancio. No le dije nada a nadie, pero en los días siguientes algo cambió. Las enfermeras comenzaron a hablar entre ellas. Decían que, cada noche, la máquina de suero de la habitación 217 goteaba sola, que a veces se oía un bip lejano, y que al pasar frente a la puerta, sentían un olor agrio, como de ropa mojada y quemada. Una de ellas, Rocío, me contó algo que me dejó helado. Dijo que revisando archivos antiguos, había encontrado el nombre del último paciente internado en la 217. Un hombre joven, quemado en un accidente de tráfico. Murió tras una parada cardiorrespiratoria, a las 3:17 de la madrugada. Una semana después, tuve nuevamente guardia. El miedo ya se había convertido en rutina. Pero esa noche, apenas entré al hospital, supe que algo iba mal. El aire estaba denso, pesado, como antes de una tormenta. Y al mirar hacia el final del pasillo, noté algo imposible.
La puerta de la 217 estaba abierta. No debía estarlo. Nadie tenía llaves. Caminé despacio, sintiendo el piso frío bajo las suelas. Dentro, la cama estaba cubierta con sábanas limpias. Y sobre la mesilla, una carpeta. Mi carpeta. Mi nombre escrito en la etiqueta. Abrí. Dentro había hojas en blanco, excepto la última. En ella, garabateado con tinta roja, solo una frase: no la apagues. Y al levantar la vista, el monitor del corazón volvió a encenderse. Pitido estable. Latido perfecto. 76 pulsaciones por minuto. Exactamente como las mías. Desde entonces no volví a trabajar de noche. A veces sueño con ese sonido. Bip, bip, bip. Un ritmo que parece seguirme. Que late en las paredes, en los pasillos de mi cabeza. Y cuando el reloj marca las 3:17, me despierto siempre igual, con la sensación de que alguien me está vigilando desde la puerta. El eco de la guardia. Relato anónimo enviado al investigador Luis Andrade. Se encontró entre los archivos de audio de un hospital psiquiátrico clausurado en 2012. La voz pertenece, presuntamente, a un médico residente. Dicen que trabajar de noche en un hospital te cambia el ritmo del alma. Que el cuerpo se acostumbra a dormir con las luces encendidas y a vivir en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Yo no lo creí hasta que empecé mis guardias en el Instituto Psiquiátrico San Jerónimo. El hospital quedaba fuera de la ciudad, en una colina rodeada de bosque. Era un edificio viejo, de ladrillo gris, con pasillos largos y habitaciones idénticas. Todo olía a alcohol, a medicación y a metal oxidado. Y por las noches, al silencio más profundo que he escuchado en mi vida. Mi trabajo era sencillo: controlar a los pacientes más tranquilos, vigilar las cámaras, registrar medicación y reportar incidentes. Pero la mayoría de las noches no pasaba nada. Solo los zumbidos eléctricos y algún grito lejano en los pabellones cerrados. Nada fuera de lo normal. Hasta que empecé a escuchar el eco. La primera vez fue alrededor de las 3 de la mañana. Revisaba los monitores cuando oí una voz por el intercomunicador del pasillo. Una voz baja, idéntica a la mía. Decía: no te duermas, no puedes dormirte. Pensé que alguien se estaba burlando. Apagué el interfono, lo volví a encender y nada. Silencio. Pero cuando regresé a mi escritorio, la frase seguía repitiéndose dentro de mi cabeza, con mi propio tono, mi propio ritmo, como si yo mismo me lo estuviera diciendo. Pasaron los días, y empecé a notar algo raro en los pacientes. Uno de ellos, un hombre que no hablaba desde hacía meses, comenzó a repetir mi nombre, sin mirarme. Solo lo murmuraba una y otra vez, como si lo estuviera probando con la lengua, como si lo estuviera saboreando. Una noche lo encontré despierto, de pie junto a la ventana. Le pregunté qué hacía allí. Me respondió algo que no olvidaré nunca. El otro tú está bajando las escaleras. No le di importancia. Pensé que era una de sus alucinaciones. Pero al revisar las cámaras vi algo que no supe explicar. En el monitor del pasillo central había una figura. Yo, de pie, caminando hacia las escaleras del pabellón norte. A esa misma hora yo estaba en la sala de control. No podía ser. Corrí hasta el pasillo. Vacío. Solo el sonido del fluorescente parpadeando. Y en el suelo, algo que no estaba antes. Mi placa de identificación. Desde esa noche, el sueño empezó a irse. No podía dormir, ni siquiera durante el día. Cada vez que cerraba los ojos, me veía a mí mismo en otra parte del hospital, moviéndome como si siguiera trabajando, anotando cosas, revisando pacientes, cosas que yo no recordaba haber hecho. Una madrugada, mientras escribía en el registro, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, firmes, que se acercaban. Cuando levanté la vista, lo vi. Era yo, con mi misma ropa, mi mismo rostro, pero los ojos, vacíos, negros, sin brillo, como si estuvieran llenos de agua. No dijo nada, solo me miró y sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, como si la piel se estirara más de lo que debía. Y después siguió caminando, hasta perderse al fondo del corredor. Fui tras él, pero el pasillo terminó en una pared. No había puertas, ni salida, nada. Desde entonces,
Las cosas empezaron a mezclarse. A veces los pacientes me llamaban por un nombre que no era el mío, o me saludaban antes de verme entrar. Una enfermera me aseguró que ya había hablado conmigo minutos antes, aunque yo recién llegaba. Comencé a dudar de todo, de las horas, de las fechas, de los sonidos. A veces en las grabaciones de vigilancia aparezco 2 veces. Una sentado frente a la cámara y otra de pie detrás, observándome. El último día de guardia fue en marzo. No recuerdo la fecha exacta. El director del instituto me pidió revisar el pabellón norte. Habían recibido una queja de que alguien entraba allí por las noches. Era el mismo pabellón donde, según los pacientes, me habían visto caminando. Llevé una linterna y bajé solo. El aire era espeso, húmedo. Las luces no funcionaban. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes, aunque, por momentos, parecía que no era solo el eco, sino otro paso, un poco más lento, repitiendo el mío, pisando medio segundo después. Cuando llegué al final del pasillo, encontré una puerta abierta. No recordaba haberla visto antes. Dentro, una habitación pequeña, sin mobiliario. Solo una cama metálica y un espejo colgado frente a la pared. Me acerqué, y al mirar, lo entendí. En el reflejo, no estaba yo. Era él, el otro. Sonreía, y en su mano tenía mi linterna, mi placa y mi cuaderno de guardia. Entonces habló. Ahora tú eres el reflejo. No recuerdo nada después de eso. Solo desperté días más tarde, en una cama blanca, con los brazos atados. El doctor que me atendía me dijo que me habían encontrado vagando por los pasillos del psiquiátrico vacío, que el instituto llevaba años clausurado, que no había pacientes, ni enfermeras, ni cámaras. Pregunté por mi doble, por las grabaciones, por el registro. Solo me miraron con lástima. Pero cada noche, cuando apagan las luces y el silencio llena el cuarto, el espejo frente a mi cama empieza a empañarse solo. Y detrás del vaho, alguien traza con el dedo una frase que ya conozco de memoria. No te duermas, no puedes dormirte. El archivo de carne, fragmento hallado entre los informes incompletos del doctor Augusto Lleras, forense del Instituto Nacional de Patología, desaparecido en 1984. El manuscrito fue encontrado dentro de una caja sellada con cera y sin registro oficial. Lo que sigue parece ser una confesión o diario personal. He diseccionado más cuerpos de los que podría contar. He visto el interior de la carne humana hasta el punto de que su color, su olor y su textura dejaron de provocarme repulsión o compasión. La muerte para mí era rutina, una maquinaria predecible, o al menos lo fue, hasta que llegó el caso 407B. Era mediados de octubre de 1984. El instituto estaba casi vacío por la noche. Un vigilante, un técnico y yo. La morgue olía como siempre, mezcla de formol, óxido y frío metálico. A esa hora, el silencio solo era interrumpido por el goteo constante de un tubo de drenaje. Nada fuera de lo habitual. El cuerpo llegó poco antes de la medianoche. Un hallazgo rural, según el reporte de policía. Varón no identificado, encontrado cerca del río Tenza, sin signos de violencia visibles. Pero lo que me llamó la atención fue la nota que acompañaba la bolsa. La piel parece no corresponder a la anatomía humana conocida. Me reí al leerlo. Pensé en un error de algún agente impresionable. Sin embargo, al abrir la bolsa, supe que nada de aquello sería normal. El cuerpo era delgado, de una palidez enfermiza, pero lo más inquietante era la piel. No tenía poros, ni vello, ni pliegues naturales. Era lisa, como cera endurecida, y sin embargo, se movía muy levemente, como si una corriente de aire la recorriera por dentro. La boca estaba sellada, no con sutura, sino con una especie de fusión orgánica. Y los ojos... los ojos. Eran negros, completamente negros, pero con un brillo húmedo, casi animal. Intenté registrar huellas dactilares, pero no había huellas. Los dedos eran planos, sin líneas, sin marcas. Lo lógico habría sido suspender el examen y enviar muestras al laboratorio central, pero no lo hice. El silencio del lugar, la soledad de la noche,
y la irresistible curiosidad de mi oficio pudieron más. Comencé la autopsia a las 00:42. Incisión en forma de I. El bisturí cortó la piel con facilidad, pero en vez de tejido subcutáneo, encontré algo que no sabría describir. Una masa fibrosa, brillante, que se movía como si respirara. Retrocedí. Pensé en parásitos, en gases post-mortem, en reacciones químicas. Pero el movimiento era rítmico, deliberado. Intenté separar un fragmento para análisis. Cuando la pinza tocó la superficie, la carne se contrajo. No de forma reflejo, sino como si evitara el instrumento. El metal se deslizó fuera y la incisión comenzó a cerrarse sola. El técnico de guardia, un joven llamado Morales, me observaba desde la puerta. Le pedí que se acercara, pero no respondió. Su rostro estaba rígido, sus ojos fijos en el cuerpo. ¿Morales?, repetí. Entonces escuché el ruido, un murmullo bajo, húmedo, que no provenía de él, sino del cadáver. Un sonido imposible de describir, una mezcla entre un suspiro y una vibración profunda, como si alguien hablara bajo el agua. De pronto, Morales soltó un grito y salió corriendo. Lo escuché tropezar en el pasillo, pero no volví a verlo. Yo me quedé ahí, solo, frente a la mesa, mientras aquel ser abría los ojos. No sabría decir si realmente se movió, o si fue mi mente lo que se quebró en ese instante. Los globos oculares se desplazaron, lentos, y se detuvieron exactamente sobre mí. No había pupilas, pero supe que me miraba. Un calor subió desde mi estómago hasta la garganta, y entonces sentí algo más. Una presión en la cabeza, como si alguien pensara dentro de mí. Escuché palabras, no con los oídos, sino con la médula. Palabras antiguas, sin forma definida. Era una voz que no usaba el aire. Recuerda, ya has estado aquí. La lámpara sobre la mesa parpadeó. El reloj se detuvo. El aire se volvió denso, pegajoso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de funcionar. Intenté alejarme, pero mi cuerpo no me obedecía. Mis manos se movieron solas, continuando la autopsia, mientras mi mente gritaba que me detuviera. Abrí la cavidad torácica. Dentro no había órganos humanos. Había estructuras tubulares que parecían vivas, como ramas translúcidas latiendo, y en el centro, adherido a la columna, un nódulo oscuro que se movía al ritmo de mi respiración, porque sí, respiraba conmigo. Cada vez que yo inhalaba, aquel nódulo se expandía. Cada vez que exhalaba, se contraía. Era como si el cuerpo y yo hubiéramos sincronizado nuestras funciones. El horror no fue inmediato. Fue más lento, más perverso. Una sensación de reconocimiento, de familiaridad, como si lo que tenía frente a mí no fuera un cadáver, sino una versión anterior de mí mismo. No sé cuánto tiempo pasó después. Las luces volvieron. El reloj marcaba las 02:11. El cuerpo estaba cerrado, perfectamente intacto, como si nunca hubiera sido tocado. El bisturí estaba limpio, y en la bandeja metálica encontré algo que no recordaba haber colocado. Un trozo de piel, idéntico a la mía. Busqué a Morales por todo el edificio. No lo encontré. En su casillero solo había su uniforme doblado con cuidado, y dentro del bolsillo una nota escrita a mano. El cuerpo no está muerto, solo duerme. No lo despiertes otra vez. A la mañana siguiente, cuando llegaron los demás, el cuerpo había desaparecido. El registro del caso 407B también. Solo quedaba mi informe, con manchas de formol y frases incompletas, como escritas por otra mano. Me preguntaron por Morales. Dije que no sabía nada. Esa noche, antes de irme, pasé por la cámara fría. Por costumbre, por inercia, no lo sé. Allí, entre los cajones numerados, escuché el murmullo, el mismo que había oído antes, bajo, persistente, como si viniera desde dentro de las paredes. Acerqué el oído y lo escuché claramente. Recuerda, desde entonces, sueño con mesas metálicas, con pieles que respiran, con órganos que me observan. A veces despierto y tengo la sensación de estar dentro de otra carne, de que mi piel no me pertenece. He intentado arrancarla. He intentado ver si debajo hay algo más. Pero cada vez que corto, la herida se cierra sola. Quizá Morales tenía razón.
Quizá yo también soy parte del archivo, solo otro fragmento de esa sustancia que finge ser humana, esperando que alguien, en otro turno de noche, vuelva a abrir la bolsa equivocada. Transcripción del archivo sonoro recuperado por el investigador Luis Andrade. Grabación enviada de forma anónima el 3 de agosto de 2022. La voz pertenece, presuntamente, a un técnico forense del Hospital Universitario San Gabriel. Inicio de grabación. No sé bien por qué te cuento esto, Andrade, pero dicen que tú escuchas, que no juzgas, solo archivas. Yo necesito que alguien escuche. Así comienza la voz. Temblorosa, cansada. Un hombre de unos 50 años, acento del norte. Entre sus frases se oye el eco metálico de una sala grande, el goteo del agua, el zumbido del refrigerador, el ambiente inconfundible de una morgue. Trabajé en el turno nocturno del San Gabriel por casi 12 años. 12 años viendo lo que la gente deja cuando se va. No me impresionaba la muerte, Andrade. Pero hay cosas que no son muerte. Hay cosas que son otra cosa. La grabación se interrumpe con un sonido áspero, como si moviera una bandeja de acero. Después continúa. Todo empezó con una bolsa sin registro. Llegó un jueves, pasada la medianoche. No figuraba en el sistema, no tenía número de ingreso, solo un papel, con 2 palabras escritas a mano. Caso remitido por orden interna. Pensó que sería un traslado judicial. A veces llegaban cuerpos de otros hospitales. Nada fuera de lo común. Pero al abrir la bolsa, encontró algo que no debía estar allí. No era un cuerpo completo, Andrade. Solo el torso. Desde el cuello hasta la cadera. No había sangre, no había descomposición. Pero la piel estaba fría, sí, aunque tenía una tensión extraña, como si algo se moviera debajo. Encendió la lámpara, revisó con guantes, y juraría que el tejido palpitaba. No un espasmo post-mortem, él conocía bien esos reflejos, sino una contracción, casi imperceptible, como la respiración contenida de alguien que no quiere ser descubierto. Llamé a mi superior. Nadie contestó. Era una noche de tormenta. El teléfono fijo se había caído. Pensé en dejarlo hasta el día siguiente, pero el torso empezó a emitir un sonido. No un gemido, no un gruñido. Un clic rítmico, profundo, como el tic de un reloj dentro de una cueva. Y con cada clic, algo se abría y cerraba muy despacio, a la altura del esternón. Era como una rendija, Andrade, como si algo respirara desde adentro de la carne. En la grabación el hombre respira fuerte. Pausa larga. Se oye cómo enciende un cigarrillo. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero luego escuché el ascensor. A esa hora solo yo tenía acceso. Subía solo. Piso -1, morgue. No debería moverse si nadie lo llama. El ascensor se detuvo. Sonó el timbre. Las puertas se abrieron. Y lo que bajó no fue una persona. Fue otra camilla. Vacía, pero con la sábana arrugada, como si alguien se hubiera levantado de allí. Sentí un olor fuerte, como hierro caliente. Y entonces, la bolsa de evidencia donde estaba el torso. Ya no estaba. Los registros de esa noche fueron borrados. No hubo cámaras, ni reportes de ingreso. Pero el forense asegura que encontró huellas de sus propios guantes en la camilla vacía, como si él mismo la hubiera movido, sin recordarlo. Desde esa noche no dormí igual. Cada vez que cierro los ojos, escucho el clic. Siempre el mismo ritmo, como un corazón que no quiere apagarse. El investigador Andrade anotó en su diario posterior: el hombre que envió esta grabación nunca volvió a comunicarse. Llamé al hospital. No figura ningún técnico con ese nombre. Revisé la fecha del audio. Coincide con una falla eléctrica general que afectó el sector del San Gabriel esa madrugada. Duró exactamente 43 minutos. El mismo tiempo que dura la grabación. Fragmento final del audio. Andrade, si recibes esto, destrúyelo. No lo escuches entero. Porque cuando llegues al final, vas a oír el clic también. Y cuando lo escuches, ya no se detiene. Se escucha un leve chasquido metálico, una respiración agitada y luego silencio. Luis Andrade archivó el caso bajo el título Audio Morgue 407. Nunca volvió a publicarlo. En su cuaderno de notas se encontró escrita a mano una sola línea:
A veces el cuerpo no muere, solo cambia de huésped. El pabellón del silencio. Relato de Enrique Lozano, enfermero nocturno del Hospital General San Rafael, 1987-2005. Grabación obtenida por el investigador Luis Andrade para el Archivo de Casos Anómalos Médicos. Transcripción completa, sin edición. He trabajado en hospitales toda mi vida. 20 años de turnos de noche. 20 años viendo cómo se apaga y se enciende la vida una y otra vez. Podría decirte que ya nada me sorprende, pero estaría mintiendo. Hay cosas que no figuran en los registros, que no se comentan en los pasillos. Historias que los médicos y enfermeros preferimos callar. Porque una vez que las dices en voz alta, parece que las traes de vuelta. La mía ocurrió en 1998, en el viejo Hospital General San Rafael, un edificio inmenso, levantado en los años 40. Era una mole de concreto, de techos altos y pasillos interminables, con un olor constante a desinfectante, humedad y metal. Yo hacía los turnos de madrugada en el pabellón C, la parte más antigua del hospital. Ese pabellón se usaba menos. Tenía solo 3 habitaciones activas y el resto permanecía cerrada por falta de presupuesto. Decían que pronto lo iban a remodelar, pero pasaban los años y nada cambiaba. Era un viernes. Nunca olvidaré esa fecha. Llegué al turno a las 10 de la noche. Todo estaba tranquilo. Revisé los pacientes. Pasé medicación. Actualicé las fichas. A eso de las 12, me senté en el escritorio de enfermería, con una taza de café tibio. El silencio era total. Ni una voz, ni un paso. Solo el sonido de los relojes y el murmullo de las máquinas de oxígeno. Fue entonces cuando escuché un timbre. El timbre de llamada de habitación. Venía del final del pasillo, de la habitación 12. Pero la 12 estaba vacía. Lo sabía bien, porque el médico de guardia había cerrado esa habitación hacía semanas. Sin embargo, la luz del timbre seguía parpadeando en el panel, insistente. Me levanté, tomé la linterna y caminé hacia allá. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si el eco de mis pasos se multiplicara. Cuando llegué, la puerta estaba entornada. Empujé despacio. Dentro olía a polvo y a ropa vieja. La cama estaba sin sábanas. El botón de llamada, el que está junto a la cabecera, se movía solo, pulsando y soltando, una y otra vez. Apoyé el dedo y el sonido cesó. Me quedé un momento observando. En la penumbra, algo me pareció extraño. En el suelo, junto al mueble, había una huella. Una sola. De un pie descalzo, marcada en algo que parecía agua, aunque no había rastro de humedad en el resto del suelo. Salí, cerré la puerta y regresé al escritorio. Intenté no pensar más en eso, pero no pasaron ni 10 minutos antes de que el timbre sonara otra vez, de la misma habitación, y ahora junto a él, una luz más, la de la habitación 14, justo al lado. En la 14 había un paciente, un anciano llamado Don Elías. Tenía Alzheimer avanzado, no hablaba mucho, pero a veces se despertaba gritando cosas sin sentido. Corrí hacia su habitación. Cuando entré, lo encontré sentado en la cama, mirando hacia la puerta. Sus ojos estaban muy abiertos. Don Elías, le dije, ¿qué ocurre? Me miró despacio, temblando, y me susurró, la señora está parada ahí. Me giré, no había nadie. Solo el pasillo vacío, iluminado a medias. El anciano siguió mirándola, o mirando algo que yo no veía. Dice que no puede encontrar la salida, susurró. Le tomé la mano, estaba helada. Le di un calmante suave y lo acosté de nuevo. Mientras lo cubría, vi algo en el reflejo del vidrio de la ventana. Por un instante, una silueta. Una mujer con bata blanca, de cabello muy oscuro, de pie justo detrás de mí. Me volví tan rápido que choqué con la mesilla. No había nadie. Solo el leve olor a humedad y la cortina moviéndose. A la mañana siguiente, le conté lo ocurrido a Rosa, la jefa de enfermería. Ella me miró con una cara que no olvidaré. Me dijo, Enrique, tú no sabías, ¿verdad? ¿Saber qué? En esa habitación, la 12, murió una enfermera,
hace más de 15 años. Se llamaba Carmen Sosa. Se suicidó una noche de guardia. Dicen que la encontraron colgando del gancho donde ahora está el suero. No supe qué responder. Solo recuerdo que ese día el café me supo a sangre. Esa misma semana me asignaron de nuevo al pabellón C. Dije que prefería cambiar, pero faltaban manos y no podían moverme. Acepté, aunque con el estómago apretado. La noche transcurrió tranquila, hasta las 3:15. Sentí un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Venía, una vez más, del fondo del pasillo, de la habitación 12. Me acerqué con el corazón acelerado. Desde dentro se escuchaba el monitor cardíaco, pero esa habitación no tenía equipo. No desde hacía años. Aún así, se oía el pitido rítmico. Pip, pip, pip. Empujé la puerta y lo que vi me heló. En la cama había una figura, una silueta acostada bajo la sábana, inmóvil. Pensé que algún paciente se había metido allí por error. Le hablé. No respondió. Avancé, con la linterna temblando en la mano. La sábana se movió, solo un poco, como si alguien respirara. Toqué el borde y tiré despacio. No había nadie. La cama estaba vacía, pero las sábanas estaban calientes, y el monitor seguía marcando un pulso perfecto, 74 por minuto. No recuerdo haber salido corriendo, pero cuando reaccioné, ya estaba fuera del pabellón. El guardia me encontró sentado en las escaleras de emergencia, con la linterna en la mano y el uniforme empapado de sudor. Dije que me había descompuesto, que necesitaba aire. No dije la verdad. Desde entonces, nadie volvió a usar la habitación 12. Sellaron la puerta con tablas y el número fue eliminado del registro. Pero algunos aseguran que, en las madrugadas más silenciosas, cuando todo el hospital duerme, se escucha el timbre sonar desde dentro. Una llamada insistente, débil, como si alguien siguiera esperando. Que la atiendan. Han pasado más de 20 años. Ya no trabajo allí. Pero cada vez que paso cerca del antiguo edificio, veo la ventana de ese pabellón y juro que a veces hay una sombra detrás del vidrio. Una figura femenina, quieta, observando. Con una luz verde intermitente iluminándole la cara, como la de un monitor cardíaco que nunca deja de sonar. Y cuando el viento sopla entre los árboles, si escuchas con atención, entre el zumbido y el eco de las luces, se oye una voz lejana, apenas un susurro. Habitación 12. Paciente esperando. Hola a todos, amantes de las historias misteriosas y las noches tranquilas. Soy vuestro narrador de cabecera y hoy os traigo algo especial. Preparaos para un viaje a un lugar donde el tiempo parece detenerse y los secretos susurran entre las sombras. Así que buscad vuestro rincón más acogedor, encended una luz tenue y dejad que vuestra imaginación vuele. Esta noche vamos a explorar la historia de la Hacienda del Silencio. Hace mucho, mucho tiempo, en un valle olvidado por el mundo, se alzaba majestuosa la Hacienda del Silencio. No era su nombre original, pero así la llamaban los pocos lugareños que se atrevían a acercarse. Se decía que en sus muros de piedra, recubiertos de hiedra centenaria, residía una paz tan profunda que a veces resultaba inquietante. La hacienda había sido construida por la familia Valderrama, una estirpe de artistas y pensadores que buscaban un refugio de la bulliciosa sociedad. Amaban la soledad, el sonido del viento entre los pinos y el reflejo de la luna en el lago cercano. El patriarca, don Elías Valderrama, era un escultor de renombre. Sus manos daban vida a la piedra y sus obras adornaban jardines y museos. Pero lo que más le apasionaba era su jardín privado en la hacienda, un laberinto de setos altos y flores exóticas que él mismo había diseñado para su amada esposa, doña Sofía. Doña Sofía, por su parte, era una talentosa pianista cuyas melodías llenaban el aire de la hacienda, transformando su quietud en una sinfonía de emociones. Tenían una hija, Clara, una niña de ojos grandes y curiosos,
que pasaba sus días explorando cada rincón de la vasta propiedad. La vida en la Hacienda del Silencio era idílica, un cuadro de perfecta armonía familiar. Sin embargo, como en toda historia, la felicidad no es eterna. Una fría noche de otoño, una tormenta sin precedentes azotó el valle. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos azulados y el trueno hacía vibrar los cimientos de la hacienda. Doña Sofía, con su música, intentaba calmar el miedo de Clara, mientras don Elías aseguraba las ventanas. Pero en medio de la furia de la naturaleza, un suceso inexplicable ocurrió. La música del piano se detuvo abruptamente. Don Elías y Clara corrieron al salón. Doña Sofía no estaba. Solo el piano, con algunas partituras esparcidas y la silla vacía, atestiguaba su presencia momentos antes. La búsqueda fue incesante, desesperada. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, pero no había rastro de doña Sofía. Había desaparecido, como si la tierra se la hubiera tragado. La hacienda, que antes era un remanso de paz, se sumió en un silencio pesado y opresivo. Elías dejó de esculpir. Clara dejó de explorar. Las melodías del piano fueron reemplazadas por el lamento del viento. Con el tiempo, don Elías se convirtió en un hombre taciturno, obsesionado con encontrar respuestas. Se decía que pasaba las noches en el salón, junto al piano de su esposa, susurrando su nombre en la oscuridad, esperando una señal, un indicio de dónde había ido. Clara creció bajo la sombra de esa ausencia, con un velo de tristeza en sus ojos. Ella, a diferencia de su padre, sentía una extraña conexión con la hacienda. Creía que su madre no se había ido del todo, que seguía allí, de alguna forma, entre los muros de piedra. Los años pasaron y la Hacienda del Silencio se ganó su nombre. Nadie quería acercarse. Los lugareños contaban historias de melodías fantasma que se escuchaban en las noches de luna llena, de una figura etérea que vagaba por el jardín de don Elías, de un piano que tocaba solo. Se decía que el espíritu de doña Sofía seguía buscando a su familia y que su presencia, aunque invisible, era palpable. Clara, ya una mujer, heredó la hacienda tras la muerte de su padre. Aunque el dolor de la pérdida seguía en su corazón, también llevaba una extraña esperanza. Pasaba sus días cuidando el jardín de su madre, limpiando el polvo de las habitaciones y, sobre todo, sentándose frente al viejo piano, tocando las melodías que su madre solía interpretar. Clara sentía que al tocar se conectaba con ella, que su espíritu la abrazaba. A veces juraba escuchar un eco, una segunda voz que acompañaba sus notas, tan sutil como el roce de una hoja en otoño. Una noche, mientras Clara tocaba una de las piezas favoritas de su madre, sintió una brisa fría a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Las velas parpadearon y por un instante el aire se cargó de un aroma familiar, el perfume de lavanda que solo su madre usaba. Clara no tuvo miedo, sintió una paz profunda. Levantó la vista y vio, en el reflejo del espejo antiguo que colgaba sobre el piano, una silueta pálida y translúcida junto a ella. Era su madre, doña Sofía, mirándola con una sonrisa triste pero llena de amor. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero dejó en Clara una sensación de calidez y una comprensión. Su madre no había desaparecido, había trascendido. La hacienda no era un lugar de terror, sino un portal, un espacio donde el amor familiar era tan fuerte que podía unir dos mundos. Doña Sofía no había podido irse por completo. Su espíritu seguía ligado a su hogar, a su música, a su familia. No por atadura, sino por amor. Desde aquella noche, Clara siguió viviendo en la Hacienda del Silencio, pero el silencio ya no era lúgubre. Era un silencio lleno de recuerdos, de melodías susurradas por el viento, de la presencia invisible pero reconfortante de su madre. La hacienda dejó de ser un lugar misterioso
y se convirtió en un santuario, un testamento del amor que nunca muere. Clara comprendió que las historias no siempre tienen un final claro, que a veces el misterio es parte de la belleza y que el amor, incluso a través del velo, puede ser el más grande de los consuelos. Y así, la Hacienda del Silencio sigue en pie, custodiando sus secretos y susurrando sus historias a quienes saben escuchar. Es un recordatorio de que incluso en la pérdida hay una conexión que permanece, una melodía que sigue sonando en el corazón. Espero que esta historia os haya envuelto en su atmósfera, dejándoos con una sensación de paz y un dulce misterio. Recordad que la noche es un lienzo en blanco para nuestros sueños. Antes de que os durmáis, quiero daros las gracias por acompañarme en este viaje. Si os ha gustado esta historia y queréis más noches de misterio y tranquilidad, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas historias. Dulces sueños y hasta la próxima. Relato anónimo recibido por el investigador Luis Andrade, fechado el 12 de noviembre de 2019. El remitente se identificó solo como E. Duarte, celador nocturno del Hospital San Cristóbal, Bogotá. Yo siempre creí que el trabajo se quedaba en el trabajo. Eso me enseñaron. Cuando salgas del turno, deja lo que viste en la morgue, no lo cargues a casa. Durante 15 años cumplí esa regla sin fallar. El ruido del ascensor, el olor del formol, los pasillos oscuros, todo eso quedaba atrás cuando cerraba la puerta del hospital y subía a mi bus de regreso. Pero hace 2 meses, algo cambió. Y ahora, no importa cuánto me aleje, sigo en turno. Fue una noche cualquiera, de esas en que la ciudad parece dormida y los muertos pesan más que los vivos. Eran las 2:37 a.m. Yo hacía la ronda por el sótano del hospital, revisando las cámaras, los cerrojos y las luces de emergencia. Todo en orden, salvo un detalle. Una de las camillas, la número 14, estaba mal alineada. Alguien la había dejado cruzada frente a la puerta del pasillo. La moví de nuevo a su sitio. Y al hacerlo, noté que debajo de la sábana había algo que se movía. Me quedé helado. No era un cuerpo. No había registro de ingresos esa noche. Pero bajo la tela, algo se agitó lento, como un animal dormido. Me acerqué, levanté apenas una esquina y vi nada. Solo una depresión en la tela, como si el aire mismo tuviera peso. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Terminé mi turno, firmé el reporte y salí al amanecer. El cielo estaba gris y la ciudad parecía más silenciosa que de costumbre. Vivo solo, en un apartamento pequeño en Kennedy. Una pieza, una cocina y una ventana que da al patio del edificio. Llegué, me quité el uniforme, me serví café y traté de dormir. Pero esa mañana algo no me dejaba cerrar los ojos. El olor, un olor metálico, húmedo, igual al de la morgue. Lo busqué por toda la casa, nada. Revisé el fregadero, el baño, incluso el basurero. Nada. Pensé que se me había impregnado el aroma del hospital en la ropa, pero entonces noté una marca en el suelo del pasillo. 2 líneas paralelas, como si hubiera arrastrado una camilla. Durante los días siguientes, el olor persistió. Era más fuerte al anochecer, y algo raro comenzó a pasar con los espejos. Primero fue el del baño. El vapor del agua caliente lo empañó, y en la superficie apareció una huella. Una mano. Una mano grande, de dedos delgados, apoyada por dentro. Por dentro. La limpié con el paño. Apareció de nuevo, más marcada, como si alguien respirara detrás del vidrio. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido. Un chirrido bajo, metálico. Ruedas. De camilla. Me incorporé, encendí la luz. Nada, pero el ruido seguía, viniendo del pasillo. El mismo ritmo que oigo en los turnos. 2 giros, pausa, 2 giros, pausa. Me asomé y vi mi propia puerta principal ligeramente abierta. El pestillo estaba forzado y una sombra se proyectaba en la pared del fondo. Alta, delgada, como la silueta de alguien empujando algo invisible. Esa noche no dormí.
Encendí todas las luces y me quedé sentado hasta el amanecer. El ruido no volvió, pero el olor sí, más fuerte que nunca. Decidí faltar al trabajo. No podía volver al hospital, no después de eso. Llamé a mi jefe, dije que estaba enfermo, me encerré. Pero entonces empezó el goteo. Venía del techo, del baño, de la cocina. Caía lento, con ese sonido hueco que uno reconoce sin querer. Goteo de sangre. Busqué la fuente desesperado. Nada. Pero cada gota dejaba una pequeña mancha en el suelo. Y al limpiarlas, veía cómo se extendían solas, dibujando líneas. 2 líneas paralelas. Las mismas marcas que había visto en el hospital. No recuerdo bien lo que pasó después. Solo sé que desperté en el suelo, con el cuerpo frío, las luces apagadas y un sonido constante en el fondo. Un zumbido eléctrico, como de refrigerador de morgue. Me arrastré hasta el baño. El espejo estaba completamente empañado, pero entre la neblina se distinguía algo. Mi reflejo, pero con uniforme del hospital. Yo llevaba una camiseta blanca, sin insignias, y sin embargo, mi reflejo tenía puesto el uniforme azul, manchado en el pecho, con una identificación colgando del cuello. Me acerqué. El nombre era el mío, pero la foto, no, era otro rostro. Parecido, demasiado parecido. El reflejo sonrió, yo no. Y detrás de él, justo en el espejo, había una camilla, la número 14. Desde esa noche, el ruido de ruedas no me abandona. A veces lo oigo desde la ventana, otras desde el armario. Intenté mudarme, pero la sombra me siguió. Siempre llega al amanecer. Siempre empuja algo invisible. Y lo peor no es verla. Lo peor es cuando se detiene frente a mí y siento que alguien detrás de mi espalda está levantando una sábana blanca. No sé si estoy vivo, Andrade. A veces creo que mi turno no terminó, que sigo en la morgue, soñando con una casa que no existe. Archivo cerrado por Luis Andrade. Título: El turno que nunca termina. Nota al margen. El edificio donde vivía Duarte fue demolido en 2021. Los obreros reportaron haber encontrado bajo el suelo 2 surcos paralelos en el cemento, del largo exacto de una camilla de hospital. Archivo Andrade. Caso 8. El subnivel 2. Última entrada conocida en el diario de campo del investigador Luis Andrade. El documento fue hallado en una grabadora dañada entre los restos del túnel bajo el Hospital San Cristóbal, febrero de 2023. Inicio del audio. Voz temblorosa, con ecos de agua y metal. He vuelto al sitio, ya no hay obreros. La lluvia detuvo la demolición, pero los túneles siguen ahí, esperándome. El viento soplaba por la abertura del terreno, levantando polvo y hojas secas. El acceso al subnivel era un hueco angosto, cubierto de tierra húmeda y tuberías viejas. El aire olía a moho y a óxido, pero también a algo más, formol rancio, como si el olor se hubiera quedado atrapado durante décadas. Encendí la linterna y bajé. Los peldaños estaban corroídos. Cada paso resonaba como si el edificio entero respirara bajo tierra. El túnel medía unos 20 metros. Las paredes eran de azulejos verdes, iguales a los del viejo área de patología. El suelo mostraba las mismas marcas, 2 líneas paralelas que se extendían hasta perderse en la oscuridad. Las ruedas otra vez, murmuré para la grabadora. No hay duda, el rastro lleva hacia el fondo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío. Mi respiración salía en vapor. Y de pronto, el sonido. Leve, casi imperceptible, rodadura metálica. Primero adelante, luego detrás, luego a mi alrededor. No había eco. Era como si el túnel entero tuviera su propio pulso. Llegué a la puerta metálica. Seguía allí, igual que la última vez. El cartel oxidado apenas se sostenía. Morgue experimental. Acceso restringido. Apreté el pomo. Esta vez se dio. El olor que salió me golpeó como una ola caliente. Era dulzón, orgánico, insoportable. Y debajo, un zumbido. Una vibración constante, casi eléctrica, como si algo vivo se moviera dentro de las paredes. Dentro había una sala amplia. No tenía luces, solo la mía. Alumbré el centro y vi camillas alineadas, unas 20. Pero no eran camillas modernas, eran viejas,
con estructuras de hierro forjado, cubiertas de óxido y polvo. Algunas estaban vacías, otras no tanto. Lo que yacía sobre ellas no eran cuerpos humanos completos. Había torsos, fragmentos, cosas que alguna vez fueron personas, pero cuyos límites parecían borrarse. La carne se fundía con el metal, como si hubiera crecido alrededor de las camillas mismas. Dios mío, esto no puede ser real. Me acerqué a la primera. La etiqueta estaba casi ilegible, pero alcancé a leer un número. 407B. El mismo número que en el informe forense desaparecido del Instituto Nacional. El cuerpo que se movía solo. El que el doctor Lleras mencionó antes de desaparecer. Entonces lo comprendí. Todo estaba conectado. Los casos, las grabaciones. Duarte. El torso sin poros. El sonido de las ruedas. El subnivel 2 era el lugar donde todo comenzó. En la pared del fondo había un panel de vidrio. Detrás, sombras suspendidas en líquido ambarino. Al acercarme, noté que no eran muestras anatómicas, eran rostros, decenas de rostros humanos, flotando, con los ojos abiertos. Algunos reconocibles, el doctor Lleras, el técnico Morales, el celador Duarte, todos mirándome, o eso parecía. El zumbido se hizo más fuerte, las camillas comenzaron a vibrar, y desde el techo cayó una gota espesa, negra. No era agua, era sangre vieja. No hay nadie más aquí, dije a la grabadora. Y sin embargo, siento que me observan. Las paredes parecen respirar. El aire empezó a temblar. Las luces de la linterna parpadeaban, y entonces escuché el clic. Ese clic húmedo, profundo, que Duarte describió. El sonido del pecho abriéndose, una rendija viva que se mueve dentro de la carne. Venía de una de las camillas al fondo, la número 14. Me acerqué. La sábana cubría algo voluminoso. Se movía despacio, al compás del clic. Tomé aire, levanté la tela, y debajo no había cuerpo, solo un hueco oscuro, profundo. No se veía el fondo, pero el aire que salía era tibio, casi húmedo. El clic se detuvo. Silencio. Entonces algo respiró dentro del hueco. Una exhalación lenta, inmensa. Y una voz susurró: «Andrade, ¿por qué bajaste?» Retrocedí, pero el suelo ya no era de baldosas. Era carne. La textura cambió bajo mis pies. El túnel entero parecía vivo, latiendo, goteando. La puerta por la que había entrado desapareció. Solo quedaba un pasillo que se cerraba, como si el lugar me digiriera. «Ellos no murieron», susurró la voz. «Nosotros no morimos, solo cambiamos de forma». Y entonces lo entendí. El subnivel 2 no era una construcción humana. Era algo más antiguo, algo que había crecido debajo del hospital, alimentándose de cada cuerpo, de cada disección, de cada turno de noche. El hospital era solo su piel, su disfraz. Intenté gritar, pero el aire se me fue. Algo me sujetó por las piernas, frío, viscoso. Me arrastraba hacia el hueco. La grabadora cayó. El sonido se distorsionó. «No me lleves», alcancé a decir. «Solo vine a entender». La voz respondió, serena. «Ya entiendes. Ahora eres registro». Fin del audio. 004703. El dispositivo fue encontrado semanas después por personal de mantenimiento, sellado dentro de un bloque de cemento fresco bajo el hospital. No había señales del cuerpo de Luis Andrade. En la última página de su cuaderno, escrita con una caligrafía irregular, decía: «El subnivel 2 no está debajo del hospital. Está debajo de todos nosotros». Archivo Andrade, caso 9. Relato encontrado en los servidores del Hospital San Cristóbal, fechado sin hora. El documento carece de autor visible. Su nombre de archivo era simplemente andrade.log. El texto apareció por primera vez una madrugada. El sistema de informática detectó un archivo nuevo en la carpeta de informes médicos. Nadie lo había subido y no correspondía a ningún formato reconocido. Cuando lo abrieron, descubrieron páginas de texto formadas por líneas incompletas, sílabas rotas y entre ellas frases legibles, escritas como si alguien las dictara desde dentro del propio servidor.
No me busquen, yo estoy aquí. La voz no terminó. Esa misma noche, el generador de respaldo del hospital se encendió solo. Los técnicos oyeron por los altavoces del pasillo una respiración, y luego la voz de un hombre cansado. Archivo Andrade, registro continuado. Caso 9, fecha. No importa la fecha. La grabación comenzó a expandirse por los monitores, letra por letra, como si alguien escribiera al mismo tiempo que hablaba. 1. Descarga. No soy cuerpo. O tal vez sí. El subnivel 2 me absorbió, pero no me mató. Me descargó. Luis Andrade cuenta, o lo que queda de él lo hace, que el hueco dentro de la camilla 14 no terminaba en un fondo físico. Era un vacío de datos, una zona donde la materia se traduce en memoria. Todo lo que alguna vez fue observado, medido o diseccionado, permanece allí, repitiéndose. El hospital no guarda cadáveres, guarda copias. Cada informe forense, cada audio de turno, cada huella de un bisturí, se convierte en una línea de código viviente que se reescribe por sí sola. Él ahora es una de esas líneas. 2. El contagio. En las semanas siguientes, hospitales de 3 ciudades distintas reportaron fallos simultáneos. Pantallas que mostraban imágenes de pasillos vacíos, archivos de pacientes alterados con frases sin sentido, y un mismo mensaje repetido en los registros de turno nocturno. Camila, 14 asignada. Los empleados afirmaban escuchar ruedas moviéndose en los pasillos cuando todo estaba cerrado. Las cámaras no mostraban nada, solo un ligero movimiento del enfoque, como si algo invisible pasara frente al lente. 3. El eco. El documento andrade.log comenzó a reproducirse solo cada medianoche. Ya no eran palabras, sino sonidos. Ruedas, respiraciones, un goteo rítmico. El clic. Siempre el clic. Los técnicos intentaron borrar el archivo. Cada vez que lo eliminaban, aparecía uno nuevo, con la fecha actualizada. Solo cambiaba una línea. Turno activo. Nombre del usuario que intentó borrarlo. 4. Testimonio final. No teman al hospital. Dice la voz de Andrade, cada vez más distante. Teman al espacio que queda entre los turnos. Ese instante en que nadie vigila y la morgue se reacomoda. Ahí es donde entra el subnivel. El archivo termina con una secuencia de letras que, vistas en negativo, forman 2 líneas paralelas, como los surcos en el cemento. 5. Epílogo. Los sistemas informáticos del San Cristóbal fueron sustituidos por completo, pero cada nuevo servidor, en cuanto se enciende, crea una carpeta vacía llamada Andrade. Dentro, un solo documento. Turno.ext. Contiene una única frase que cambia cada día. Sigue abajo, escucha. Fin del archivo Andrade. Caso 9. Archivo Andrade. Caso 10. Guardia virtual. Transcripción de un diario de audio encontrado en el sistema de seguridad del Hospital San Cristóbal, marzo de 2023. Narrado por una enfermera nocturna que pidió permanecer anónima. NN. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Llevo 2 semanas haciendo noches solitarias en la zona de recuperación postoperatoria. Me enviaron este informe para que lo archivara, pero algo no está bien. Las computadoras empiezan a abrir carpetas que no existen, y siempre veo un archivo llamado Andrade turno.ext. Al principio lo ignoré, pensé que era un error del sistema, pero luego me di cuenta de que el archivo no solo aparecía, cambiaba según yo lo abría. Si miraba, la frase se ajustaba. Te observo desde la pantalla de la sala 3. Mi piel se erizó. No había cámaras encendidas en esa sala. Las luces eran todas automáticas y nadie estaba ahí. A la medianoche, mi computadora comenzó a emitir un pitido intermitente. Abrí la carpeta y el archivo mostraba algo nuevo. Tus pasos cuentan. Cada respiración registrada. La camilla 14 sigue activa. Recordé de inmediato la historia de Duarte, del subnivel 2 y del audio de Luis Andrade. Sentí un frío recorrer mi columna. No podía apagar el equipo. Cada intento hacía que la frase cambiara. No cierres los ojos. No permitas que la puerta se cierre detrás de ti. Mientras tomaba nota, escuché un clic metálico en el pasillo. Parecía el sonido de ruedas, lentamente girando.
Me levanté con cuidado, la linterna en mano, y recorrí los pasillos. Nada. Solo la sensación de que algo me seguía, invisible, medido por las cámaras apagadas. Al regresar a mi escritorio, el archivo había cambiado otra vez. Miro desde adentro de tu monitor. Mira hacia la ventana. Estoy detrás de ti. Intenté reiniciar el sistema, pero no respondía. La grabadora digital comenzó a reproducir un murmullo, un eco de voces mezcladas. La de Duarte, Lleras y Andrade hablaban simultáneamente, formando palabras que parecían órdenes, advertencias y nombres. Subnivel, turno, no despiertes. Mi corazón golpeaba con fuerza. Cada línea de texto en la pantalla parecía seguir mis movimientos. Si me inclinaba, el cursor se movía solo. Si respiraba fuerte, las palabras cambiaban. Tus latidos alimentan la camilla 14, cierra la puerta y pierde la llave. Me armé de valor y fui a la sala 3. No había nada visible, pero sentí que los pisos, las paredes y el techo estaban cubiertos por una textura húmeda, orgánica, como si el hospital mismo respirara bajo mis pies. El clic de ruedas empezó de nuevo, cerca de la puerta de emergencia, cada vez más rápido, sincronizado con mis pasos. Cuando giré la cabeza, el reflejo de una camilla apareció en el cristal de la puerta. La camilla 14, hueca, vibrando, y cubierta por un sudario que parecía moverse con vida. Volví a mi escritorio. Intenté cerrar la sesión. En ese momento la pantalla mostró una nueva línea de texto. Tu turno nunca termina. Bienvenida al registro. El teclado escribió solo. No pude detenerlo. Cada letra era como un latido más profundo dentro del hospital, dentro de mí. Desde ese día no puedo dormir del todo. Cada vez que cierro los ojos en casa, escucho ruedas girando y un zumbido de fondo. Cada pantalla que veo parece tener un reflejo que no es mío. Cada informe que firmo contiene un cambio invisible que solo aparece al amanecer. El archivo sigue allí, siempre allí, esperando. Turno activo, NN. Fin del audio. Nota de archivo de Andrade. El registro indica que la enfermera nunca volvió a reportarse. Las cámaras nocturnas del hospital mostraban solo una silueta de uniforme azul frente a un escritorio vacío y un par de líneas paralelas marcadas en el piso, moviéndose lentamente hacia el subnivel desconocido. Archivo Andrade. Caso 11. Subnivel final. Transcripción encontrada en el servidor central del Hospital San Cristóbal. Mayo de 2023. El archivo se titula subnivelfinal.log y carece de autor visible. Inicio del audio. Sonido de zumbido bajo, metal chirriante y respiración profunda. Si escuchas esto, significa que ya has abierto la carpeta. No cierres la ventana. No intentes borrar el archivo. Soy Luis Andrade, o al menos lo que queda de mí. La voz era distinta. Rasposa, más lenta, resonante, como si proviniera de un espacio hueco. Algo dentro de mí se estremeció al escucharla. La reconocí de los archivos antiguos. El subnivel 2 no es un lugar físico, no es un sótano, no es un hospital, es un registro, una memoria viva que absorbe todo lo que observa. Cada turno nocturno, cada cuerpo, cada respiración, queda registrado aquí, incluso tú, que ahora estás escuchando. El archivo comienza a mostrar líneas que se escriben solas, describiendo mis movimientos. Mueves el mouse, giras la cabeza, parpadeas. Cada gesto alimenta la camilla 14. Recordé a Duarte, a la enfermera NN, a los cuerpos de la morgue experimental. Todos ellos estaban atrapados en el registro, replicando su horror, expandiéndolo hacia quien se acercaba. La camilla 14 ya no necesita ruedas. La camilla 14 no tiene forma. Solo existe en el vacío entre lo que fue y lo que será. Cada línea paralela en cemento, cada clic, cada goteo, todo es su pulso, su latido. El sonido de fondo comenzó a intensificarse. Clic metálico, zumbido eléctrico, goteo rítmico. Era como si el propio hospital estuviera respirando por la línea de audio. No me busques en la morgue. No busques en los registros. Ya no estoy allí. Estoy dentro de ti. Estoy dentro de todos los turnos nocturnos. Todo lo que miras y registras. Todo lo que ignoras.
Ya pertenece al subnivel. El archivo entonces cambió automáticamente el nombre de la carpeta en mi computadora. Andrade, turno final. Dentro solo había un único archivo de texto. El turno nunca termina. La camilla sigue activa. Escucha y respira con cuidado. Cerré los ojos por un instante. Al abrirlos, vi en mi monitor una ventana emergente que no debería existir. Mostraba mi escritorio, pero reflejado desde el otro lado. Yo estaba sentado allí, pero con uniforme azul, con una identificación que decía Duarte y el número 407B. El cursor comenzó a moverse solo. Abrió un documento que no había creado. Ahora eres parte del registro. Cada respiración, cada latido, cada mirada al archivo se sumará a mi memoria. Bienvenido al subnivel final. Un último clic. El zumbido desapareció. El monitor quedó en negro, pero mi reflejo seguía allí, parado detrás de la pantalla, sonriendo suavemente, como si supiera que mi turno había comenzado. Nunca cerré los ojos otra vez. Nunca dejé de escuchar ruedas girando en la distancia. El subnivel 2 ya no está debajo del hospital. Está en todas las computadoras, en cada turno nocturno, en cada mente que observa y registra. Y lo peor, su registro nunca termina. El archivo sigue escribiéndose solo. Y yo ya no sé si estoy en el mundo de los vivos o dentro del registro de Andrade. Fin del archivo Andrade. Caso 11. Nota final del investigador que recuperó el archivo. Después de reproducir el audio, varias computadoras del hospital mostraron pantallas negras intermitentes con líneas paralelas sobre el escritorio. El personal nocturno reportó sentirse observado, aunque nadie estaba presente. Desde entonces, el subnivel final se ha convertido en leyenda urbana interna del hospital. Quienes trabajan de noche nunca se quedan solos, aunque parezca que sí. Hola a todos, amantes del misterio y lo inexplicable. Bienvenidos una vez más a Voces Olvidadas, el rincón donde los escalofríos son la bienvenida y las historias de terror cobran vida. Hoy les traigo una narración que les hará cuestionar cada sonido en la oscuridad, cada sombra en el pasillo. Una historia nacida de los fríos y estériles muros de un hospital. Prepárense para un viaje a un lugar que, se supone, debe sanar, pero que a veces guarda secretos tan oscuros que la luz de un bisturí no puede disipar. Si son de los que disfrutan de una buena dosis de suspense, quédense conmigo hasta el final, porque esta historia es de esas que se quedan grabadas. Nuestra historia comienza con Elara, una enfermera joven y dedicada, que consiguió su primer puesto en el Hospital San Judas, un lugar con una reputación extraña, de esos que la gente de la ciudad evitaba, a menos que fuera absolutamente necesario. Elara, recién salida de la universidad, estaba emocionada por comenzar. Quería hacer una diferencia, cuidar a los enfermos y quizás descubrir ese propósito que todos anhelamos. Desde el primer día, Elara sintió una atmósfera peculiar. El silencio en los pasillos de noche era más denso de lo normal, casi como si el aire absorbiera el sonido. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo inquietante, y siempre, había una extraña corriente de aire helado, incluso en las noches más cálidas de verano. Sus compañeros, enfermeras veteranas y médicos cansados, evitaban hablar de ello. Susurros de los viejos tiempos o cosas que pasan eran lo más cerca que llegaban a una explicación. Una de las áreas más misteriosas era la sala del archivo, en el sótano. Una puerta de metal oxidado, siempre cerrada con llave, que contenía los expedientes de pacientes de décadas pasadas. La supervisora de Elara, una mujer de carácter fuerte llamada Elena, le advirtió explícitamente: nunca vayas al sótano sola, y menos a los archivos. Hay cosas ahí abajo que es mejor dejar dormir. Por supuesto, para una mente joven y curiosa como la de Elara, esto solo sirvió para avivar la llama de la intriga. Pasaron las semanas, y Elara se familiarizó con la rutina, pero no con la sensación de estar observada. Pequeños incidentes comenzaron a ocurrir, objetos que se movían del lugar, el intercomunicador de una habitación vacía sonando con un leve murmullo, la sensación de que alguien caminaba detrás de ella en los pasillos desiertos de la madrugada. Siempre se lo atribuía al cansancio, a la imaginación, pero la acumulación era innegable. Una noche, mientras realizaba su ronda, escuchó un llanto.
Un llanto suave, casi un lamento, que parecía venir de la habitación 312. Elara sabía que la habitación 312 estaba vacía. Llevaba meses así. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente. La puerta estaba entreabierta. Se asomó y lo único que vio fue la cama hecha, impecable, y una mecedora antigua en un rincón que se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Elara juró que había visto la silueta de una mujer sentada allí hacía un segundo. Contó la experiencia a una de sus compañeras más veteranas, Marta. Marta, con una mirada cansada y una mueca, le dijo: «Ah, la habitación 312. Era donde vivía la señorita Amelia, una ancianita que estuvo aquí muchísimos años. Falleció hace un año, pero parece que no quiere irse. Era una mujer muy solitaria, sin familia. Supongo que este era su hogar». La explicación de Marta, lejos de tranquilizar a Elara, solo aumentó su inquietud. Elara empezó a investigar por su cuenta. Buscó el nombre de Amelia en los registros disponibles, pero no encontró mucho. Sin embargo, en el turno de noche, cuando el hospital se sumía en un silencio sepulcral, Elara escuchaba a veces la débil melodía de una caja de música. Era una melodía dulce, melancólica, que parecía venir de las profundidades del hospital, a veces de la 312, otras veces de un lugar más abajo, más oscuro. Una noche, mientras revisaba los estantes de suministros, Elara notó que la caja de llaves de Elena estaba abierta, y lo que más llamó su atención fue una llave antigua con un número grabado: S.A. Archivo del sótano. Su curiosidad fue más fuerte que su precaución. Sabía que no debía hacerlo, pero la melodía de la caja de música resonaba con más fuerza en su mente esa noche, como si la llamara. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Elara tomó la llave y se dirigió al sótano. El pasillo estaba escasamente iluminado por focos parpadeantes que proyectaban sombras danzantes. El aire era pesado, con un olor a humedad y a papel viejo. Encontró la puerta de metal oxidado. La llave encajó perfectamente. Al abrirla, una ráfaga de aire frío le erizó la piel. El archivo era un laberinto de estantes llenos hasta el techo con expedientes empolvados. La luz de su linterna apenas alcanzaba a iluminar los rincones. Caminó entre los pasillos, el sonido de sus propios pasos el único acompañamiento. Y entonces lo escuchó, más cerca que nunca. La melodía de la caja de música venía del fondo del archivo. Siguiendo el sonido, Elara llegó a un pequeño rincón, casi escondido. Allí, sobre una pila de cajas viejas, encontró una pequeña caja de madera oscura. La abrió con manos temblorosas. Dentro descansaba una caja de música antigua y un pequeño diario cubierto de cuero. La música cesó en el momento en que Elara la tomó. El diario no era de Amelia. Era de una enfermera de principios del siglo XX, llamada Clara. Elara empezó a leer, y lo que descubrió la dejó helada. Clara describía un hospital muy diferente. Un lugar donde los experimentos médicos eran comunes, donde los pacientes problemáticos desaparecían sin dejar rastro, y donde el personal era forzado a guardar silencio. Hablaba de una sala de procedimientos especiales en el sótano, donde se realizaban prácticas inhumanas. Y entonces un nombre apareció varias veces en las últimas entradas. La paciente 312, una mujer joven, ingresada por histeria, que fue sometida a tratamientos brutales. Clara sentía una profunda culpa, pero estaba aterrorizada de hablar. Las últimas páginas del diario describían la noche en que la paciente 312 desapareció de su cama. La única pista, la melodía de una caja de música que la paciente siempre llevaba consigo. Clara escribió que sentía su presencia en los pasillos, un alma perdida y atormentada. Elara cerró el diario de golpe. La señorita Amelia de Marta era en realidad el espíritu de esa paciente 312, atrapada en el hospital por los horrores que sufrió. Elara se levantó para irse, pero un sonido la detuvo. Un rasguño suave. Y luego, una voz. No era un murmullo. Era un susurro claro y frío, justo detrás de su oído. No deberías haber venido aquí. Elara se dio la vuelta, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. No había nadie. Solo la oscuridad y los estantes llenos de secretos.
pero la sombra de una figura alta y delgada se proyectaba en la pared más lejana. Una sombra que no parecía corresponder a nada en el archivo. La forma de un médico, quizás. Elara salió corriendo del archivo, la llave aún en su mano. Devolvió la llave a su lugar, su mente un torbellino de pánico y revelaciones. Desde esa noche, Elara nunca volvió a ver a la señorita Amelia en la habitación 312, ni escuchó la caja de música. Pero la atmósfera del hospital se volvió aún más pesada para ella. Sabía que había algo más, algo mucho más oscuro que un simple fantasma de una anciana solitaria. Los experimentos, las desapariciones. Elara decidió renunciar al Hospital San Judas. No pudo seguir trabajando en un lugar que guardaba tantos secretos dolorosos. Antes de irse, entregó el diario de Clara a Elena, la supervisora, contándole todo lo que había descubierto. Elena no dijo mucho, pero sus ojos mostraron una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía, se dice que el Hospital San Judas sigue en pie, y que la habitación 312 sigue siendo un lugar de escalofríos inexplicables. Algunos dicen que los lamentos que se escuchan no son de Amelia, sino de todas las almas atormentadas que nunca encontraron paz dentro de sus muros. Y el sótano, la sala de archivos, permanece cerrada a la mayoría, sus secretos bien guardados por el tiempo, y por lo que sea que aún reside allí. Y hasta aquí la escalofriante historia de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Conocen alguna leyenda de hospitales que les haya puesto los pelos de punta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y experiencias. Si has llegado hasta aquí despierto, mi enhorabuena. Y si te gusta este tipo de videos, házmelo saber dándole un like, suscribiéndote al canal y comentando qué tipo de historias querrías traer al canal. Gracias, y hasta la próxima.